tardes, hermanos, hermanas. Seguimos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo se desarrolla la primera comunidad de creyentes a través de la expansión a partir de Pentecostés. Vimos que había otro Pentecostés y hay varios más que iremos desmenuzando y descubriendo en este estudio, si el Señor lo permite, claro está. No hay iglesia perfecta. Y eso lo vemos en el capítulo 6 de Hechos. No hay iglesia, no hay comunidad, no hay congregación perfecta. Hay una historia que me explicaron. Pastor, estoy buscando una iglesia perfecta, donde yo pueda incorporarme. Muy bien, busca. Pasa el tiempo, aún no la he encontrado. Y en un momento determinado dice, pastor, por fin la he encontrado y me voy a incorporar a ella. Pues mira, en el momento que entras en una iglesia que consideras perfecta, deja de ser perfecta. Yo recuerdo que la primera vez, hace años ya, jovencito, entré en una iglesia o pedí membresía en una iglesia. Un hermano que me dijo, no creas que traes aquí tus potenciales, traes aquí tus pecados. Y es que la iglesia, y lo he dicho muchas veces y lo repetiré, es un hospital de seres humanos enfermos por el pecado y que necesitan el tratamiento de la palabra del Señor. Repito, no hay congregación perfecta. Y claro, la primera comunidad que tenemos aquí en Hechos no se libra de esta realidad. Y resulta que se presenta un problema. Dice, se produjo en Hechos 6:1 una murmuración. Tremendo cuidado con las murmuraciones que traen las calumnias y se destrozan vidas, iglesias, familias. Dice, se produjo una murmuración de los helenistas, griegos, contra los hebreos, judíos. ¿Por qué? Porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Resulta que había diferentes grupos en aquella primera comunidad. En este caso se citan dos: los judíos, hebreos, nativos y de habla aramea o hebrea. Y entonces aparecen también unos seguidores del Nazareno, que eran griegos, de cultura diferente, pero que se habían unido a ellos, quizás desde Pentecostés. ¿Y aquí surge el problema? Eran desatendidos aquellos que no eran, o las viudas que no eran judías. Hay que decir que a veces esto se ha llamado los primeros diáconos. No tiene una base, como después veremos, concreto. ¿Por qué? Porque primero está hablando de algo administrativo. Si os acordáis, cuando el Señor caminaba por Galilea, se encuentra, por ejemplo, a Leví
Mateo, recaudador de impuestos, sentado a la mesa de impuestos. ¿Qué pasaba? ¿Qué era? Pues que la mesa servía de banca, de banquera, de banco. ¿Y qué pasaba? Hemos de ser sinceros, en aquella época no había cocinas comunitarias, no había banco para repartir alimentos a personas necesitadas. ¿Qué se hacía? Pues de aquello que se había recogido de la venta de aquellas personas que habían puesto en venta sus posesiones para ayudar a los necesitados de la iglesia, de la comunidad, había dinero. Y ese dinero se tenía que administrar y dar a aquellas viudas para que comprasen pan, alimento y cubrieran sus necesidades. No era de decir que estaba la gente pues con una olla poniendo comida, no había ni espacio para eso. Entonces la mesa debían de tener una lista, los que sabían escribir lo podían hacer, y conforme venían las personas de la congregación, o quizás, ¿por qué no también? Que no eran de la congregación, pero en este caso estamos hablando de los helenistas de origen griego y los judíos de origen hebreo. Les daban una cantidad de dinero para que fueran y cubrieran sus necesidades alimentarias, materiales. Pero se intuye, se les daba más a los de origen judío que a los de origen griego. Y claro, como es normal, por muy creyentes que seamos, no somos tontos. Y la gente se molesta. Oye, ya está bien, ¿no? Y surge una disputa. Y esa disputa llega a los oídos de los 12. El versículo 2 dice así que los 12 convocaron a la congregación de los discípulos, es decir, solución. Toda la congregación que se reúna, ¿para qué? Para decidir. Ese es un sistema congregacionalista, que ya se ve desde ahí. No es dictatorial. Nunca los apóstoles fueron dictadores, sino que compartieron siempre con los hermanos de las congregaciones y hermanas, claro. Y dijeron, claro, la situación había que solucionarlo. Tenían que poner personas adecuadas para que administrasen decentemente aquella situación. Y claro, ellos se planteaban, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros no podemos, porque nosotros nos dedicamos a la oración y a la extensión, a la proclamación de la palabra. Se reúnen y entonces eligen a 7 varones con 3 características. Primero, buen testimonio. Segundo, llenos de espíritu, es decir, de poder, de fuerza y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea. Una función que los discípulos, de alguna manera, delegan a personas preparadas. Claro, personas preparadas, ¿qué significa? Pues personas que como mínimo sabían escribir, como mínimo sabían contar. Y aparece la aprobación de la congregación. Aparece la aprobación de la congregación. La congregación del visto bueno. Y esas personas, esos 7 varones, que dice después, yo he dicho fue agradable ante de toda la congregación lo que dijeron los apóstoles.
y escogieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y entonces los pusieron delante de los apóstoles y ellos impusieron las manos. Esta imposición de manos, aparece aquí, no es ninguna ordenación sacerdotal, ni ninguna ordenación a ministerios de la Iglesia. En aquel momento, ya veis, no había ni mucho menos una relación jerárquica, ni mucho menos. Eso aparece después, con el tiempo, con la desviación, y lo digo de corazón, y lo digo sabiendo lo que digo, con la desviación y la influencia de situaciones no deseadas, se empieza a formar la jerarquización y aparecen los estamentos. En aquel momento no aparece nada de eso. ¿Y qué sucede? Pues que entonces bendicen a estos 7 personas, a estos 7 varones, para que ejerzan una administración, tesorería, relaciones con los demás. Es decir, no es aquel que simplemente o solamente, y es una gran faena, un gran trabajo en la Iglesia, hace cosas manuales, sino aquel que tiene una capacidad administrativa y una capacidad, y lo voy a decir, de liderazgo en estas funciones. Así que, ¿qué sucede entonces? Dice el versículo 7, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén. Pensad que estábamos, como he dicho al principio, en Jerusalén. Y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué situación? ¿Qué solución? ¿Qué ejemplo hemos de tener en las congregaciones nuestras para actuar con sabiduría, para actuar con prudencia, para actuar según la palabra del Señor? Después, el texto de Hechos se centra en Esteban, que ya, si el Señor lo permite, lo veremos el próximo sábado. Pero antes quisiera también recordar un texto que habla precisamente de esto, ¿no? En Timoteo, primera carta de Timoteo 3, al 1 al 11, si queréis leerlo en casa tranquilamente. Dice: fiel es la palabra, si alguno anhela cuidar de los demás. En griego dice el episcopos, es decir, el que administra, el que dirige mejor, el que dirige. Dice, buena obra desea. Entonces, por unas condiciones. Es necesario, pues, que el que cuida sea irreprochable, marido de una sola mujer. Está hablando de la poligamia, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino. No dice ven a tomar vino, ¿no? Sino que no se apegue al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no amigo de la plata, es decir, del dinero, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda respetabilidad. Son requisitos que no todos se pueden cumplir, porque a partir de los 18 años la persona no tiene control sobre sus hijos y ellos hacen lo que creen conveniente hacer, y no se puede juzgar nunca a un pastor por lo que sus hijos hagan. Ellos son libres.
Después habla también de los que sirven a sí mismos, los servidores, han de ser dignos, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, etcétera. Bien, esto vamos a dejarlo aquí, porque el próximo día, repito, veremos qué es lo que sucede con nuestro buen amigo y amado Esteban. Que el Señor nos bendiga, y si te ha gustado esta reflexión, pon un comentario o di me gusta. Y si tú crees conveniente, compártelo. Amén.